Sean bienvenidos a un nuevo programa. Trataremos la cultura indígena y su historia. Los invitamos a acompañarnos en este capítulo. Marto, hoy te va a tener que tocar hablar más a vos, porque ayer fui a la casa de Pili y comí de todo. Estoy muy decompuesta, me duele la cabeza y la panza. Me hubieses avisado, Juli. Te traía un té o algo para que te deje doler la panza. ¿Un té para qué? Un té. Mi mamá tenía su mamá también que le hacía té de carqueja. Y nada, eso sirve para el dolor de panza cuando estás muy descompuesto. No la conocía, ¿me podés contar más? Sí, el té de carqueja es una bebida amarga que se hierve, la dejas reposar solo 20 minutos y te cura el dolor de panza. Por ejemplo, mi abuela hacía mucho para mi familia y eso se transmitió de generación en generación. Sí, obvio que quiero probarla. ¿Qué otra cosa te cuenta tu mamá? Se recuperan canciones de cuna, cómo hacer artesanías, cómo poder cultivar, amansar a caballos y muchas otras cosas que permanecen en la cultura indígena. Dale, contame más, porque en la escuela nunca nos contaron de estas cosas. Es que sí, por eso mismo, porque no se escribe, esto es algo que se transmite de familia en familia. Es un boca a boca que transmite emociones y información más vívida. Ah, o sea que si no hay libros no aprendemos nada. No, no es tan así, no se escribía, pero importa también mucho la memoria oral, que se transmite de familia en familia y también es muy importante tener eso presente porque transmite emociones y otras situaciones que no se escriben, solamente se representan. Ah, entonces eso es lo que hizo tu abuela, enseñándole a tu mamá lo de la carqueja. Es un buen ejemplo porque muchas cosas que se comunican hoy en día no se tienen tanto en cuenta como algo escrito. Pero yo también que las experiencias vívidas de las personas mayores son más importantes a veces, porque estuvieron ahí. Por ejemplo, las guerras y la historia de Chancamil. ¿Y ese quién es? Porque me suena al Luis, el lonco de Victorica. Exacto, él es su bisabuelo y tiene una historia bastante trágica y experiencias vividas de traición. Vivió muchas cosas y cosas muy fuertes, dolorosas. ¿Sabés, Juli? A él también le dicen el Robin Hood de las Pampas, porque tuvo una historia muy interesante y vivida. Ah, bueno, pero ya me contás. Quiero saber más sobre la historia. Bueno, entonces escuchá esto. Él no se entregó nunca, jamás, y por eso una traición para un indio ranquel era lo peor que podía haber, ¿no? Él no se entregó nunca y tuvo muchísimos combates con los militares, ¿no? Y uno de los últimos, que fue el último en realidad, combate bélico que tuvo, fue el 19 de agosto de 1882, en ese famoso combate de Cochicó. También me contó Luis que era un hombre de confianza del cacique gobernador y lo mandaron a cobrar unas raciones de un tratado de paz en 1879 que hizo el pueblo ranquel con el gobierno criollo para evitar que sigan las peleas y la quita de territorios. Pero cuando llegó a Pozo del Cuadril, ahí en San Luis, un batallón de militares con Rudecindo Roca a la cabeza los estaban esperando. Los encerraron en corrales tanto a los hombres como a las mujeres y niños. Los atacaron una vez que estaban indefensos, así masacraron a las familias ranqueles. Es importante saber que viajaban en familia porque todas las acciones eran vividas en comunidad. Los que sobrevivieron quedaron heridos, presos o trabajando de esclavos en casas de blanco. Chancamil pudo sobrevivir a esa masacre en el Pozo del Cuadril y quedó herido y lo llevaron al hospital. Pero bueno, él es terco, se escapó y ahí empieza su viaje más doloroso y sus experiencias también muy fuertes vivió. Qué triste lo que le pasó en San Luis. ¿Me contás más? Luego de que se escapa del hospital, empieza la batalla de Cochicó y su objetivo era defender a los suyos y su territorio. Pero de todas maneras lo terminan capturando y lo llevan a la isla Martín García. Martín García funcionó como un campo de concentración para las familias indígenas. Ahí eran llevados los que sobrevivieron a las campañas militares y desde ahí eran clasificados como mano de obra para plantaciones o casas de familia. A otros los mandaban de vaqueanos al ejército o a engrosar las líneas de las milicias para seguir consolidando los límites territoriales de la Argentina que se estaba conformando, y los que estaban enfermos o débiles los asesinaban en fosas comunes. Chancamil logra escaparse de la isla, pero lo vuelven a capturar y lo llevan a un ingenio azucarero en Santa Ana, Misiones, a pedido de Rudecindo Roca,
que lo había solicitado a él y otros loncos específicamente. Y una vez más se enfrentó y se escapó. Es el hombre más rebelde de la historia pampeana. No tengas dudas de eso. Él es tan terco que una vez lo perdonan y puede volver con su familia a La Pampa. Y según Luis cuenta que a sus 112 años terminó falleciendo en un accidente doméstico. Quedé impactada. ¿Dónde puedo seguir leyendo más de esa historia? Esta historia se recupera gracias a todos los relatos que hizo Jean Camil. Muchas entrevistas y también Luis escuchó muchos de esos relatos. Entonces se queda ahí y gracias a la memoria esto está vivo. El otro día escuché que La Pampa no tiene historia y que de los pueblos indígenas es muy poco lo que hay escrito. Quiero cerrar esto con una reflexión. Entonces, hay dos formas de conocer la historia, de aprender del pasado, una que tiene que ver con los libros, los textos y todo eso que se escribe. Y otra forma es de las palabras, el diálogo, lo que se cuenta entre familias, amigos, y ahí se pueden rescatar otras cosas. La memoria, a diferencia de la historia, no tiene que ver con lo que pasó, sino con lo que está pendiente, con las acciones que se desarrollan en el día a día, en las experiencias cotidianas de la gente, que se recupera mediante un esfuerzo de recordar, para que en el futuro cercano se puedan concretar los proyectos no realizados en el pasado. Como objetivo, nos ponemos para construir un mundo donde se nos acepte como somos, donde se nos tenga en cuenta la cultura que tenemos y lo que sabemos y que podamos ser como elegimos ser. Y donde podamos recuperar nuestras tierras y vivir en armonía, estar con nuestros animales y vivir en paz en la naturaleza. Llega la hora de despedirnos. Nos vemos pronto. Esto es Jóvenes con Memoria. Espero que hayan disfrutado este capítulo.